Comunicante MX tiene para ti una excelente barra de programación. Disfruta nuestro contenido y sé parte de este ejercicio informativo. La mejor manera de estar comunicado está en Comunicante MX. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Comunicante MX. Sigamos creciendo juntos. Hola, ¿qué tal amigos de Comunicante MX? Nos encontramos en nuestro programa Cuerpo y Mente con el Dr. Iván. El día de hoy nos encontramos con el Dr. Carlos Gotting Cirlos, muy amigo mío, anestesiólogo, y hablaremos de un tema bastante importante, lo que es la depresión. Doctor Carlos, nos gustaría saber un poquito más de usted. Bueno, soy médico, estudiamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle en la Ciudad de México. Y los estudios de posgrado universitarios los realicé en el Hospital Español de México y en el Hospital Infantil Federico Gómez, también en la Ciudad de México. Y en mi actividad profesional, bueno, en el Hospital Infantil fui médico adscrito alrededor de 10 años. Estuve también, posteriormente, fui invitado al Instituto Nacional de Pediatría, donde estuve trabajando como jefe del servicio de anestesiología un breve tiempo. Ahí fundamos el primer servicio de clínica del dolor pediátrico en toda Latinoamérica en el año de 1992. Posteriormente me dediqué al tratamiento de pacientes privados en el Hospital Español, en fin, un sinnúmero de hospitales privados de México, y mantuve 25 años una clínica para tratamiento de pacientes dentales bajo anestesia general, que se llamaba Clínica Anestésica. Bueno, he colaborado con muchos colegas míos médicos, psiquiatras, para el tratamiento de pacientes con depresión en diferentes modalidades, tanto en pacientes que reciben electroshock como pacientes que reciben tratamiento médico con un anestésico que utilizamos que se llama ketamina. ¿Qué es la depresión, doctor? La depresión es una enfermedad neuropsiquiátrica. En la depresión los pacientes caen en un estado de indiferencia al medio. Muchas veces tienen trastornos alimenticios, tanto en la forma y en la cantidad de comer, ya sea en exceso o en falta de insumo. Alteraciones en el sueño, alteraciones en los afectos, se pierde el sentido de afabilidad, se pierde el interés hacia otras personas, se pierde el interés hacia el trabajo, se generan sentimientos de culpa, y esto también afecta la vida sexual de los pacientes, tanto en el deseo sexual como en el mantenimiento de una relación sexual que se pudiera considerar normal para esos casos, ¿sí? Estos pacientes reciben diferentes tipos de tratamientos. El principal, como dicen en Estados Unidos, the Golden Stone, el tratamiento de elección, son los antidepresivos. Los antidepresivos son medicamentos que ayudan a que los neurotransmisores actúen durante más tiempo en las conexiones nerviosas, en la sinapsis. Sobre todo las monoaminas, la 5-hidroxitriptamina, noradrenalina y dopamina. Entonces, si se inhibe el metabolismo de estos neurotransmisores, van a estar actuando durante más tiempo. Entiéndase que la depresión no es una situación en la que solamente con infundirle ánimos a la paciente o echarle porras, como decimos coloquialmente, los pacientes van a mejorar. Así no se va a hacer resolver el problema. Así no se resuelven los problemas. El origen de la depresión es en la baja en la cantidad de los neurotransmisores o en una falta de respuesta de los neuroreceptores. O sea, si hay pocos neurotransmisores y hay un déficit en la actividad que se ve reflejada por el estímulo, el paciente se deprime. Estos medicamentos tienen la desventaja de que tardan en empezar a hacer efecto, si es muy rápido, en 2 semanas.
y se puede empezar a ver también el efecto hasta las 6 semanas, hasta el mes y medio se puede empezar a ver el efecto. Entonces, en los pacientes que tienen un estado de depresión aguda, se ven pues en un estado de indefensión para poder solucionar su durante problema. Ese tiempo, ¿Sí? En lo que el medicamento empieza a actuar. En lo que el medicamento empieza a actuar. Entonces, si no hay mejoría, midiendo las escalas que se utilizan para medir la depresión, se debe de aumentar las dosis o utilizar otro medicamento antidepresivo. Este aumento en las dosis de los medicamentos va de la mano de la presentación de efectos indeseables, como cefalea, náusea, vómito, dolor abdominal, alteraciones en los ciclos de sueño, o produce mucho sueño o produce insomnio. Puede verse cualquiera de las dos situaciones. También se ve afectado el rendimiento sexual en los varones. Al disminuir la intensidad del deseo sexual o poder mantener una erección adecuada para realizar el acto sexual. Esto se ve también acompañado de otro tipo de terapia, como es la psicoterapia, sobre todo la cognitivo-conductual. En pacientes donde no hay una buena respuesta a esto, se llega a recurrir al electroshock. El electroshock es una terapia muy antigua, tiene ya casi 100 años de estarse utilizando, pero es la más efectiva. Para esto hay que preparar al paciente, tenerlo en unas instalaciones especiales, tener una máquina de anestesia, porque el paciente hay que dormirlo primero, anestesiarlo, esa es la palabra, no dormirlo, anestesiarlo, y medir si el paciente convulsiona o no, que es el fin final de la terapia con electroshocks. Entonces, para eso, para que no convulsione todo el paciente, se le aplica un manguito para tomar la presión, se sube la presión más allá, a niveles de presión arterial más altos de los que tiene el paciente, y se les da un anestésico intravenoso y un relajante muscular. Este relajante muscular impide que las descargas del cerebro hagan que el cuerpo convulsione, excepto en el brazo donde tiene el manguito. Entonces ahí sí se puede observar los movimientos que causa el movimiento, pero por lo demás el paciente no se ve alterado. Es necesario darle asistencia ventilatoria, el paciente tiene que seguir respirando porque el anestésico que utilizamos deprime la ventilación. Generalmente usamos uno que se llama Propofol, pero esa es otra historia. Dura muy poquito tiempo el anestésico, dura muy poco tiempo también el relajante, se elimina en un par de minutos y el paciente vuelve a tomar su actividad respiratoria y se puede ir de alta generalmente al día siguiente. Hay que estarlo valorando. Tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones, que bueno, eso ya cae en el ámbito del especialista en psiquiatría para determinar quién sí y quién no puede recibir estos medicamentos. ¿O quién es candidato a, exacto, quién es el esos candidato ideal, medicamentos o no? ¿sí? Desafortunadamente, el 30% de los pacientes que están utilizando tratamiento con psicoterapia y con terapia medicamentosa, el 30% o un poco más, 35%, la tercera parte, siguen manifestando la sintomatología clásica de la depresión. A esto se le llama depresión refractaria. Es una situación grave. Que con el tratamiento no responden. Que con el tratamiento no responden. La mayoría de los suicidios que se cometen en el mundo son debido a la depresión, la inmensa mayoría. ¿Sí? Sobre todo en sus fases agudas, doctor. Sobre todo en las fases agudas, en las agudizaciones de la depresión. En estos pacientes, los últimos 10 años aproximadamente, 10, 12 años, se ha empezado a utilizar un anestésico que se llama ketamina. Ahí es donde entro yo como especialista en anestesiología para dar el tratamiento de estos pacientes.
La ketamina es un medicamento muy seguro, produce una anestesia que se llama disociativa. El paciente parece que está viéndonos porque permanece con los ojos abiertos. El paciente no deja de respirar, sigue respirando adecuadamente. El paciente no puede broncoaspirar porque mantiene íntegros sus reflejos de la deglución y de la tos. Sigue respirando y, por ejemplo, en pacientes que requieren este anestésico, vamos a poner un ejemplo muy clásico. Un niño que sufre una fractura, ¿no? Es muy común. En la sala de urgencias le llaman a uno y en el quirófano de urgencias aplica uno el medicamento por vía intravenosa en la otra manita, ¿verdad? No en la que está fracturada, y tiene el ortopedista, traumatólogo, 15 a 20 minutos para hacer que la fractura que se haya movido vuelva a su lugar. Para reducir la fractura. Para reducirla, ponerle el yesito y ya el paciente se despierta como si nada. Clásicamente, la ketamina produce alucinaciones. Esas alucinaciones se pueden revertir muy fácilmente dándoles un agente, es un tranquilizante mayor del orden de las benzodiazepinas. Aquí actualmente utilizamos el midazolam y con eso el paciente deja de presentar las alucinaciones, pero es una cosa bien sabida de hace muchísimos años. En los pacientes con depresión refractaria se utiliza la ketamina a dosis muy bajas. No se alcanzan los niveles sanguíneos como los que son utilizados cuando metemos a un paciente a anestesia general intravenosa. Una pregunta. ¿Es posible, doctor, tratar la depresión en un proceso crónico o agudo? ¿En qué momento entra la ketamina? O en el fracaso de los primeros medicamentos. Puede ser utilizada en cualquier tipo de paciente que tenga depresión refractaria, ya no sé si se está agudizando. Sobre todo en las fases agudas es cuando los pacientes tienden más a tener ideación suicida. Y la ketamina es el único medicamento reconocido por la Food and Drug Administration para el tratamiento de los pacientes con suicidio. Eso que quede bien ¿Desde claro. cuándo se tratan a los pacientes con suicidio con ketamina? ¿Y cuáles son los registros? Desde 10, 12 años más o menos. Tiene poco entonces. Tiene poco, ¿sí? Y uno piensa, pero ¿por qué se suicidó este paciente? ¿No? Si tenía todo, tenía muy buen trabajo, ganaba buen dinero, estaba felizmente casado, una esposa muy guapa, inclusive los hijos teniendo muy lindos, tratamiento. Inclusive bajo tratamiento, ¿sí? Inclusive pacientes que tienen una cosa que se llama enfermedad bipolar, tienden mucho a la depresión y eso es familiar. Hay familias de suicidas, pero es por este déficit en los neurotransmisores. No es de que la familia se tenga ganas de morirse antes de tiempo, sino que ya existe un patrón familiar en este tipo de pacientes. Y en ellos en especial es sumamente útil tratarlos con ketamina. Podemos salvar muchas vidas con esto. ¿Este tratamiento ya lo está realizando aquí en la ciudad de Tijuana? ¿Ya empezó Estamos empezando a utilizarlo aquí en la ciudad de Tijuana. Tenemos que salvar ciertos problemas burocráticos en relación a permisos para su utilización, porque en forma muy errónea está encasillada la ketamina en el mismo nicho de los narcóticos, como el fentanil, o como le dicen ahora el fentanil. ¿Son del mismo grupo? No, para nada. ¿Y cuál es el motivo por el cual están encasillados en el mismo grupo, doctor? Los encasillaron, no sé, pero yo tengo mucha experiencia en farmacología y el nicho en donde está ubicado los narcóticos es un medicamento muy delicado, lo utilizamos los anestesiólogos con microgramos. Te voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿sí? ¿Tú sabes cuánto pesa una hormiga? No. Una hormiga pesa 1 miligramo, ya estoy haciendo mi investigación, ¿sí? Una persona más o menos de nuestra complexión, que andaremos alrededor de los 80 kilos, con 1 miligramo de ketamina, de fentanil administrado
intravenosamente y sin que no tengamos asistencia ventilatoria, el paciente fallece. El fentanilo actúa a 3 niveles: quita el dolor, produce sopor y depresión y sueño, y produce náusea, vómito y depresión de la respiración. El paciente que toma fentanil se muere porque deja de respirar. Los receptores a la elevación de dióxido de carbono y a la baja de oxígeno que se encuentran en el tallo cerebral dejan de responder a esos estímulos y el paciente no se da cuenta, está dormido y se muere. Y nadie en este mundo resiste más de 3 o 4 minutos sin oxígeno. Las neuronas no soportan eso. La ketamina, por el contrario, permite que el paciente siga respirando y siga respirando y siga respirando. No sé si recuerdas la historia de unos niños futbolistas en las Filipinas que se metieron después del partido a unas grutas, a unas cavernas, y se metieron. Y luego les llegó un tifón, que viene siendo un mega huracán, como el Otis que acaba de pasar en Acapulco, de tal forma que se inundaron las cavernas, se inundó toda la cueva, y cuando los pudieron localizar estaban a 1,5 kilómetros de la salida. La forma como los pudieron sacar fue con buzos entrenados de las fuerzas navales armadas de Australia, un médico que entró buceando y les daba una dosis intramuscular elevada de ketamina, les ponían la máscara de buzo y así fue como los fueron sacando, desde 1,5 kilómetros adentro hasta afuera. Y los 13 niños fueron salvados con todo éxito. Desafortunadamente, para que te imagines lo complejo de la situación, un buzo profesional de la Armada de Australia falleció en el intento de hacer este salvamento, que fue técnicamente muy complicado. Bueno, entonces, para poder empezar a utilizar la ketamina en mi clínica, la clínica se llama Keta Center. Que está ubicada aquí en la zona del Río. Está en la zona Río, en el Centro Médico del Noroeste. Tenemos que salvar las dificultades protocolarias que nos imponen la COFEPRIS y la Secretaría para poder traerla, porque en México la producción está detenida. Entonces tenemos que... Por el mismo problema con el fentanilo. Sí, está suprimida, no hay comercialización de la ketamina, estamos intentando importarla. Y bueno, estamos en el cauce adecuado para conseguirlo, ¿no? Pero ya tenemos todo listo, ¿no? Es cosa de salvar este obstáculo. Pues el tratamiento nos da otra opción más a la depresión. Nos da un tratamiento muy interesante para tratar la depresión. De hecho, en un estudio comparativo que ya se hizo en el Hospital Massachusetts General de los Estados Unidos, encontraron que el nivel de mejoría de los pacientes, haciendo un grupo con un grupo de pacientes que recibió una descarga eléctrica, recibió un electroshock, y pacientes donde se les dieron 3 dosis en microdosis de ketamina en días alternos, el resultado fue igual. Y la estimulación por electroshock es el tratamiento que da más éxitos a los psiquiatras y viendo la mejoría de los pacientes, pero en una comparación de los dos estudios, de los dos tratamientos, se encontró que la ketamina iguala el nivel de competencia que se logra con el electroshock. Sin tantas complicaciones. Sin tantas complicaciones. Entonces, el paciente se le hace primero un estudio, una historia clínica médica completa, una historia clínica psiquiátrica, se habla con el psiquiatra que nos envía al paciente. Deben de tener ciertas características estos pacientes. Es un trabajo en conjunto, doctor. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo multidisciplinario. ¿Sí? Entonces, se determina entonces, la dosis ya la sabemos. No podemos exceder esa dosis, no se obtienen mejores resultados dando dosis más elevadas. Al paciente se le coloca una vía venosa. Un catéter, ajá. Un catéter venoso, se le instala cómodamente en un sillón reposet, se le pone música tranquila para que estén más a gusto,
se les pueden cerrar los ojos, se baja la intensidad de la luz y se inicia la infusión de la ketamina, que dura 40 minutos. Debe durar 40 minutos. ¿Cuántas sesiones se determinan en base al resultado del paciente? ¿Cómo lo maneja, doctor? Bueno, en forma clásica, en pacientes con depresión refractaria se les dan 3 sesiones. Si por logística, ya sea que pacientes que vengan del interior del país o que vengan del extranjero, se les puede dar en días seguidos, sin ningún problema. Pero se prefiere hacerlo en días alternados, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Los pacientes son vigilados durante el tratamiento porque, aunque son medicamentos muy seguros, yo te puedo confiar que en los 40 y tantos años que tengo de ser anestesiólogo, nunca he tenido una complicación utilizando ketamina, jamás. Suena que me estoy haciendo propaganda, pero es la verdad. Okay. Pueden hablar con otros anestesiólogos y les van a decir exactamente lo mismo. Bueno, los pacientes deben de ser vigilados como en cualquier otra anestesia, porque no hay anestesias menores. Puede haber, como casos, tú que eres cirujano, ¿sí? Puedes operar pacientes de procedimientos menores, procedimientos chiquitos, como quitar un quiste de cola de ceja, ¿sí? El paciente no va a fallecer por eso, pero han habido reportes de casos de que hay pacientes que por complicaciones anestésicas han fallecido en un procedimiento de retiro de un quiste de cola de ceja. Entonces, no hay anestesias chiquitas. Si vamos a administrar un medicamento anestésico, tenemos que tener todo lo necesario. Todas las previsiones. Según lo dicta la norma oficial mexicana para el tratamiento de pacientes y la Secretaría de Salud. No nos queda de otra. Entonces, el paciente está monitorizado, cardiovascular, se le está checando su electrocardiograma continuo, le estamos checando también la presión arterial y sobre todo la saturación de oxígeno. Ya todo el mundo conoce los oxímetros, ¿no? A raíz de la epidemia que acabamos de padecer, todo el mundo ya lo conoce, es un aparato que no se siente nada, pero es invaluable la ayuda que nos ha dado este tipo de sensores. Algunos pacientes, no todos, cerca de menos de la mitad, llegan a presentar alucinaciones. Vamos a hablar coloquialmente. Los pacientes alucinan, pero con buena copa, ¿sí? No tienen alucinaciones terribles como los que... No son pesadillas. No son pesadillas, ¿no? Como los que toman ayahuasca, que es una sensación... Yo no lo he hecho personalmente, pero me han compartido su experiencia diferentes personas, ¿sí? Que han usado ayahuasca y que han usado peyote y que han utilizado diferentes sustancias que producen alucinaciones, pero las alucinaciones que genera la ketamina son muy tranquilas, con buenos recuerdos familiares, recuerdos de la infancia bonitos, en fin. Se termina la perfusión de la ketamina, se retira la solución y en 10 minutos el paciente está listo para irse. 10, 15 minutos. ¿Cuánto dura el paciente ahí en su clínica? 1 hora en total. Saliendo, es importante que los pacientes vayan en ayunas, como en cualquier otro procedimiento de anestésico. Y los pacientes pueden salir libremente y se pueden ir a desayunar, hacer sus actividades normales, pero siempre es muy importante que vayan acompañados de otra persona porque no deben de manejar, como una previsión extra. ¿Al cuánto tiempo se ve si está funcionando o no está funcionando el tratamiento con ketamina? Me ha tocado ver los pacientes al salir de la clínica, al ir a hacerle la llamada al elevador, están ya en otro nivel de depresión. ¿Sí? Increíble. Les cambia la expresión, les cambia la forma de hablar, es muy diferente, ¿sí? Y después de la tercera dosis, hay una forma de medir la severidad del grado depresivo, tomando en consideración las escalas que utilizan los psiquiatras para medirlos, donde en una escala del 1 al 5 tienen que ir contestando diferentes preguntas. ¿Tiene ganas de vivir? Iba de 0 a 5. 5 es no tengo ni tantitas ganas, ¿no? Y 0 pues es todas las ganas de vivir. Son 3 áreas
específicas de la esfera psicológica, las que se miden en esos pacientes. ¿Qué tantas ganas tengo de bañarme? ¿Qué tantas ganas tengo de tener relaciones con mi pareja? ¿Qué tanta hambre tengo? En fin, todo eso. Y al final se saca un puntaje. Entonces se puede medir este puntaje antes del inicio de la ketamina y al final para ver si hay o no resultados. Y escalas hay muchas. Entonces hay manera de medirlo. Hay manera de medir la depresión, de forma muy clara, muy fidedigna y muy representativa de, bueno, aparte el ojo clínico, ¿no? Ya después de tratar con algunos pacientes con depresión, ya puedes ir midiendo nada más en el trato, cómo te trata el paciente, cómo se siente, ¿no? Sí, él lo va notando día con día. Día con día, ¿sí? Y la ketamina no nada más nos es útil para el tratamiento de pacientes con depresión. También sirve mucho para tratar muchos síndromes dolorosos complejos. Por ejemplo, llega un paciente, porque también hacemos clínica del dolor, y dice: doctor, sigo sintiendo un dolor muy intenso en mi tobillo izquierdo. Entonces te asomas y le preguntas: ¿cuál tobillo? El paciente tiene dolor de miembro fantasma. El paciente fue amputado y sigue teniendo dolor. Y sigue teniendo dolor, pero es un ciclo que se sigue manteniendo en su sistema de transmisión de dolor neuronal, y lo puedes bloquear con ketamina o con la terapia electromagnética, con la neuromodulación. Otros pacientes que también les ayuda mucho la ketamina es en trastornos obsesivo-compulsivos. Los famosos TOC. Los famosos TOC. Cerré bien mi casa, me regreso. Me regreso 5 veces. Hasta así, o se lavan las manos a cada rato, ¿no? En fin. En pacientes con trastornos de la alimentación, como bulimia, anorexia. En pacientes que también han sufrido estrés postraumático, para el tratamiento del síndrome de estrés postraumático es muy útil también el tratamiento con la ketamina. En pacientes post-COVID les ayuda muchísimo también, que se quedan con el daño neurológico como consecuencia del COVID. Ese daño se puede revertir también con dosis muy pequeñitas de ketamina. En pacientes con con síndromes dolorosos complejos, por ejemplo, pacientes que tienen esclerosis múltiple. O sea, no nada más está enfocado en la depresión, sino en la clínica del dolor. Estamos hablando de un mundo bastante ¿sí? amplio. Exactamente. Háblenos un poquito más de la electroestimulación, lo que está manejando ya. Bueno, la neuromodulación es otro concepto nuevo, tendrá también alrededor de 15, 20 años que se empezó a utilizar. Empezaron a utilizarlo casi simultáneamente en Europa y en Estados Unidos. La neuromodulación, se prefiere usar el término neuromodulación a electroestimulación porque puedes modular, ya sea puedes activar células nerviosas o las puedes deprimir. Un ejemplo. Igual a la depresión y cualquier otro trastorno. Exacto. Se ha visto que las células el territorio neuronal más afectado en la depresión es en la región prefrontal. Entonces ahí es donde se utiliza principalmente los electrodos, ya sea de el electromagneto que se coloca utilizamos un casco que ya está referenciado para saber dónde colocar De hecho, en el siguiente programa podemos traer el casco. Claro. Sería interesante traer el casco para que lo conozcan. Sí, exactamente. Entonces, en este caso se les ofrece al paciente estimulación del centro neuronal para que se active la producción y la descarga de las aminas encargadas de la estimulación en los pacientes con la depresión. Y también funciona vamos al caso contrario, para deprimir. En pacientes, por ejemplo, que tienen tics o movimientos ajenos a su control, por ejemplo, en el Parkinson. También. En pacientes que tienen síndromes donde hay descargas
musculares Convulsiones. que no controlan, ¿sí? Ese es otro aspecto, ¿sí? Pero en pacientes con distonías, por ejemplo, ¿sí? Hay pacientes con distonías a diversos niveles, ¿no? Que el cuello se les va para un lado. También les va muy bien neuromodulando o deprimiendo la actividad nerviosa de esa zona, ¿sí? Inclusive hay una forma de neuromodulación, pero es más invasiva, donde se introduce un electrodo a los núcleos encargados de controlar este tipo de movimientos, y se les coloca un marcapaso y se les está estimulando ese centro. Pero eso ya implica neurocirugía y otro tipo de cosas. Claro, y algo más complejo. Pero tenemos la opción de utilizar la neuromodulación para tratar este tipo de pacientes. Increíble, sería muy agradable tenerlo en un siguiente programa para ampliar la información, porque esto es bastante amplio, Es amplio, novedoso. En México no se conoce esto. Se trata la depresión en forma clásica con antidepresivos, con psicoterapia, con electroshock, pero muy pocos en México estamos utilizando la ketamina para el tratamiento, y yo les puedo garantizar que es un tratamiento, pues, muy, muy útil, ¿no? Bueno, al menos aquí en Baja California no me había tocado escuchar de este tipo de tratamiento. Y bueno, felicidades por ser pionero aquí en el estado. Sí, y los psiquiatras cada vez están más interesados en utilizarlo, pero también se ven con la limitante. A los psiquiatras y a los anestesiólogos nos pasan dos cosas muy parecidas, ¿no? La paciente muchas veces se muestra reacia a ir al psiquiatra porque dicen, ¿por qué voy a ir si no estoy loco? ¿No? Y a nosotros nos toca, es que la anestesia es muy peligrosa, ¿no? También. Bueno, la anestesia es como es, ¿no? Todos los días hay millones de procedimientos anestésicos, y cuando sucede algún evento, pues es noticia, ¿no? Y sale a la luz, y bueno, sabemos cómo funciona la prensa. Así es. Bueno, doctor, pues esto fue una probadita nada más de todos sus conocimientos. Nos gustaría tenerlo en un siguiente programa para programarlo con usted. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Mucho que hablar de este tema. Lo tendremos en un siguiente programa para ahondar más sobre el casco, sobre si ya puede estar utilizando la ketamina aquí. Esperemos que muy pronto. Esperamos que ya se resuelva esa situación. Y muchísimas gracias por su atención. Estamos en Cuerpo y Mente con el doctor Iván, y muchísimas gracias. Comunicante MX tiene para ti una excelente barra de programación. Disfruta nuestro contenido y sé parte de este ejercicio informativo. La mejor manera de estar comunicado está en Comunicante MX. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Comunicante MX. Sigamos creciendo juntos.